Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Crónicas del Corazón. La risa de él resonó por la mesa cuando se atrevió a decir unas palabras en ruso, seguro de que nadie entendería. Pero el salón se congeló en el instante en que la camarera respondió en el mismo idioma, firme e impecable. Lo que vino después, nadie lo esperaba. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El restaurante Mirador, ubicado en la cima de un rascacielos en el distrito financiero de Buenos Aires, era conocido por dos cosas: la vista impresionante de la metrópoli y su clientela exigente. Ejecutivos, diplomáticos, inversores y herederos de apellidos de peso frecuentaban el lugar en busca de discreción, sofisticación y, sobre todo, estatus. Allí, las palabras eran cuidadosamente elegidas, las copas tintineaban suavemente y las sonrisas eran más diplomáticas que auténticas. Era un lugar donde se cerraban contratos con miradas y se rompían reputaciones con silencios. Mateo Valente era uno de esos rostros conocidos en los pasillos del poder porteño. Hijo de un industrial con raíces europeas y una abogada del ámbito corporativo, creció entre reuniones de consejo y colegios internacionales. Heredó el imperio de su padre tras su jubilación y en menos de 5 años multiplicó las ganancias de la empresa con una agresividad que mezclaba frialdad, carisma y pragmatismo. A los 39 años, era un hombre difícil de contradecir, rico, fluido en varios idiomas, respetado por inversores y temido por competidores. Mateo cultivaba la imagen de un hombre invulnerable, tanto en los negocios como en los afectos. «Otra botella del Châteauneuf-du-Pape 2015, por favor», pidió Mateo al maître, que asintió con una reverencia casi teatral. En la mesa, 2 ejecutivos estadounidenses y un político influyente de la capital sonreían mientras discutían las posibilidades de inversiones extranjeras en Argentina. La conversación fluía con esa falsa informalidad típica de quienes están siempre calculando el próximo movimiento. Mateo dominaba el ambiente como siempre lo había hecho, con la seguridad de quien nació para liderar y la arrogancia de quien nunca conoció el fracaso. Las cifras que presenté son conservadoras, señores. Estamos hablando de un retorno mínimo del 30% en 18 meses, afirmó, girando la copa de vino entre los dedos, un hábito que había adquirido en las cenas de negocios en Burdeos. El político, un hombre de cabellos canosos y sonrisa ensayada, se inclinó ligeramente. «Mateo, siempre has sido modesto con tus proyecciones. Recuerdo cuando pronosticaste un 15% en aquel proyecto en la Patagonia y entregaste casi el doble». El grupo rió. Era el tipo de momento en que todos estaban de acuerdo, especialmente cuando había millones en juego. Fue entonces cuando ella apareció. A diferencia de las otras camareras del Mirador, que parecían modelos salidas de agencias, aquella tenía algo distinto. No era solo bella, era intrigante. Ojos almendrados, piel clara, movimientos precisos y una expresión que revelaba una inteligencia contenida. Se aproximó para servir el vino y Mateo notó el nombre en su placa. Clara, sin apellido, solo Clara. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa que desentonaba con el ambiente. Mientras ella servía las copas con la precisión de quien ha estudiado el arte del servicio, Mateo sintió un impulso casi juvenil de llamar su atención. «Este vino me recuerda a aquel que probé en San Petersburgo. ¿No es así, señores?», comentó en voz alta, observando la reacción de la camarera por el rabillo del ojo. Entonces, en un impulso que mezclaba exhibicionismo y coqueteo, dijo algunas palabras en ruso, un elogio aparentemente inofensivo sobre la delicadeza de sus manos, pero con tonos maliciosos.
que solo un nativo entendería. Rió, discretamente, seguro de que nadie más que él captaría el doble sentido. Era el tipo de actitud común entre hombres como él, transformar el mundo a su alrededor en un escenario para su dominio. Pero lo que vino a continuación congeló su sonrisa. Gracias por el elogio a mis manos, señor, pero prefiero que admire la calidad del servicio y no partes de mi cuerpo. Quedo a su disposición para indicarle vinos rusos auténticos la próxima vez. La respuesta llegó en un ruso perfecto, con acento nativo y una entonación de quien no solo entendió todo, sino que supo exactamente cómo zanjar el asunto. La mesa enmudeció. Los invitados, incluso sin entender el idioma, se dieron cuenta de que algo inesperado había ocurrido. Mateo, que siempre había tenido respuesta para todo, se quedó sin habla por unos segundos que parecieron eternos. Clara permaneció impasible, hizo una breve reverencia y se retiró como si nada hubiera pasado. Pero la incomodidad quedó. Para los otros fue un desliz curioso, para Mateo fue un terremoto. El resto de la cena transcurrió con aparente normalidad, pero Mateo no conseguía concentrarse. Intentaba participar en las conversaciones, sonreía en los momentos adecuados, firmaba documentos preliminares, pero su mente divagaba hacia la camarera que lo había desarmado con tanta naturalidad. No se trataba solo de haber sido expuesto, era la manera en que lo hizo, sin arrogancia, sin levantar la voz, sin humillar, solo con presencia e inteligencia. Algo en él, mucho más. Allá del ego, fue tocado. Cuando los invitados se despidieron, Mateo permaneció sentado, fingiendo revisar algunos papeles. En realidad, esperaba verla de nuevo. Pidió una dosis de vodka, no por casualidad una marca rusa premium. ¿La señorita Clara todavía está de turno?, preguntó al barman con falsa casualidad. Sí, señor. Ella siempre cierra el turno a las 2 de la mañana. La respuesta vino acompañada de una mirada que decía más que las palabras. Mateo no era el primero, ni sería el último, en interesarse por la misteriosa camarera rusa, y eso, por alguna razón, le molestó profundamente. En los días siguientes, Mateo no podía sacarse a la joven de la cabeza. Durante reuniones, teleconferencias internacionales e incluso en un almuerzo con su madre en los jardines, se encontraba distraído, rememorando el encuentro. Llamó a un amigo que trabajaba en recursos humanos y pidió información. Descubrió que su nombre completo era Clara Orlova, argentina, hija de inmigrantes rusos, de 27 años, licenciada en letras por la UBA, con una maestría en literatura comparada, hablaba 5 idiomas con fluidez. Datos impresionantes para alguien que servía mesas en el turno de noche. ¿Por qué una mujer con esa formación estaría trabajando como camarera? La pregunta lo intrigaba más de lo que debería. Pidió al Departamento de Seguridad de la empresa que hiciera una verificación más detallada, una práctica común cuando investigaba a posibles socios de negocios, pero que ahora servía a un interés personal. El informe llegó 2 días después. Clara era hija de académicos que emigraron a Argentina a principios de los años 90. El padre había sido profesor de literatura rusa en la Universidad de Moscú y la madre pianista clásica. Ambos habían encontrado dificultades para revalidar sus títulos en Argentina y terminaron enseñando en escuelas de idiomas. Clara creció en un ambiente intelectualmente rico, pero financieramente modesto. Se graduó con honores, publicó artículos académicos sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Trabajó como traductora e investigadora, pero por alguna razón había abandonado la carrera académica. No había registros de problemas legales, deudas o cualquier cosa que justificara un cambio tan drástico de rumbo. El misterio solo aumentó la fascinación de Mateo. Decidió volver al mirador, esta vez solo. Eligió una mesa discreta con vistas a la ciudad iluminada.
Pidió un plato cualquiera, sin importarle realmente la comida. Cuando Clara apareció para atenderlo, notó un breve destello de reconocimiento en sus ojos, rápidamente reemplazado por la expresión profesional de siempre. «Buenas noches, señor. Bienvenido nuevamente al Mirador». La formalidad era una barrera que ella erigía conscientemente. «Buenas noches, Clara. Veo que tiene buena memoria para los rostros». Él intentó una sonrisa menos arrogante de lo habitual. «Es parte de mi trabajo, señor. Por favor, llámeme Mateo». Ella asintió sin demostrar emoción. «¿Qué desea beber esta noche, señor?» «¿Mateo?» La pequeña resistencia en usar solo su primer nombre no pasó desapercibida. Pidió una bebida y cuando ella se alejó, se sintió extrañamente ansioso, como un adolescente en su primera cita. Mateo Valente, el hombre que cerraba negocios de millones sin que su pulso se acelerara, ahora se veía inquieto por una camarera. La ironía no se le escapó. Cuando ella regresó con la bebida, Mateo decidió ser directo. «Pido disculpas por el comentario inapropiado de la otra noche. Fue una falta de respeto de mi parte». Clara colocó la bebida sobre la mesa con precisión. «Está disculpado». Silencio. Él esperaba más. Tal vez una sonrisa, una señal de apertura. Nada llegó. «Confieso que quedé impresionado con su ruso. No es común encontrar argentinos que dominen el idioma con tanta naturalidad. Nací en una familia rusa. Crecí oyendo el idioma en casa». Las respuestas cortas eran claramente una estrategia para mantenerlo a distancia. «Sé que estudió letras en la UBA y tiene una maestría en literatura comparada. ¿Por qué trabaja como camarera?» La pregunta salió más directa de lo que pretendía y se dio cuenta de su error inmediatamente. El rostro de Clara se endureció. «¿Ha estado investigando mi vida, señor Valente?» El uso formal de su apellido indicaba que ella había levantado aún más sus defensas. «Tengo mis recursos». Y aparentemente no tiene escrúpulos en usarlos para invadir la privacidad ajena. Mantenía la voz baja, pero sus palabras eran afiladas como navajas. «Lamento si lo incomodé con mi respuesta en ruso el otro día, pero eso no le da el derecho de investigar mi vida personal. Si me permite, tengo otras mesas que atender». Antes de que Mateo pudiera responder, Clara se alejó con pasos firmes. Por segunda vez, se vio sin palabras ante esa mujer. La sensación era tan inusual como incómoda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Terminó su bebida solo, observando a Clara trabajar. Había una eficiencia casi artística en sus movimientos. Nada desperdiciado, nada excesivo. Recordó a una bailarina rusa que había visto danzar en París años antes. La misma economía de gestos, la misma precisión, la misma belleza contenida pero innegable. Dejó una propina generosa y se fue sin intentar hablar con ella de nuevo. Pero al llegar a su apartamento en la azotea de un edificio en Recoleta, Mateo supo que volvería al Mirador. Y volvería muchas veces, hasta descubrir qué había detrás de esos ojos que lo desafiaban sin miedo. El cielo de Buenos Aires amanecía gris cuando Mateo despertó tras una noche de sueño inquieto. Las imágenes de Clara persistían en su mente, como fotografías que se negaban a desvanecerse. Tomó su desayuno en la espaciosa terraza, observando la ciudad que siempre le había parecido demasiado pequeña para sus ambiciones. Ahora, irónicamente, se sentía disminuido por la presencia de una única persona en ese vasto escenario urbano. Su asistente, Laura, interrumpió sus pensamientos con la agenda del día. 3 reuniones, un almuerzo con inversores y una videoconferencia con socios chinos. La rutina de siempre, los compromisos de siempre. Pero por primera vez en años, Mateo se sentía aburrido de todo aquello.
Cancela mis compromisos de la tarde, dijo súbitamente. Pero, señor, el encuentro con los chinos es crucial. Reprográmalo, di que surgió un imprevisto familiar. Laura lo miró con sorpresa. Mateo jamás cancelaba compromisos, mucho menos por cuestiones personales. ¿Algún problema, señor? No, solo necesito resolver un asunto. Ella asintió, acostumbrada a no cuestionar las decisiones de su jefe. Tan pronto como se quedó solo, Mateo tomó el teléfono e hizo una llamada. Necesitaba más información sobre Clara, pero esta vez pretendía ser más sutil. Carlos, un antiguo colega que ahora dirigía una editorial especializada en literatura eslava, podría ayudarlo. Orlova, sí, conozco el apellido. El viejo profesor Dmitri Orlov fue una leyenda en los círculos académicos. Tradujo obras rusas con una sensibilidad que pocos lograron igualar. Su hija, Clara, escribió algunos artículos brillantes sobre Dostoyevsky. Hubo un murmullo cuando abandonó la academia. Muchos decían que tenía potencial para convertirse en una de las mayores especialistas en literatura rusa del país. ¿Por qué desistió? Intentó sonar casual Mateo, pero la curiosidad era evidente en su voz. No lo sé con certeza. Hubo rumores de un desencuentro con su director de doctorado. Otros hablaban de problemas familiares. El viejo Orlov enfermó. Necesitó cuidados intensivos. Después de eso, ella simplemente desapareció de los círculos académicos. La conversación continuó por algunos minutos, con Carlos proporcionando más detalles sobre la reputación de la familia Orlova entre los intelectuales argentinos. Cuando colgó, Mateo tenía una idea clara. Necesitaba encontrar una forma de acercarse a Clara que no implicara invasión de la privacidad o abuso de poder. Decidió visitar una librería especializada en literatura rusa en el barrio de San Telmo. Pasó horas hojeando obras, pidiendo recomendaciones al librero. Salió con una edición rara de Los hermanos Karamazov en ruso, una antología de cuentos de Tolstoy traducida por el propio Dmitri Orlov y un volumen de poesías de Anna Akhmatova. No eran lecturas habituales para él. Mateo solía limitarse a biografías de empresarios exitosos y estudios económicos, pero sintió una extraña satisfacción al adquirir aquellos libros, como si de alguna forma estuviera entrando en el mundo de Clara. Esa noche volvió al mirador. Eligió una mesa apartada, menos visible. Quería observarla sin ser notado de inmediato. Se dio cuenta de cómo Clara mantenía una distancia profesional con todos, clientes y colegas. Era educada, pero nunca íntima, eficiente, pero nunca servil. Había una dignidad en su postura que la distinguía en un ambiente donde muchos se doblegaban ante el dinero y el poder. Cuando finalmente ella se acercó para atenderlo, Mateo percibió un brillo de sorpresa en sus ojos. «Buenas noches, señor Valente. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Quisiera un vodka beluga, por favor. Y si es posible, un momento de su atención cuando no esté ocupada». Clara dudó brevemente. «Estaré bastante ocupada esta noche». «Señor, comprendo. Tal vez en su descanso, entonces. Prometo ser breve». Ella asintió con renuencia y se alejó para buscar la bebida. Mateo aguardó pacientemente, leyendo algunas páginas de Dostoyevsky mientras esperaba. El texto era denso, complejo, muy diferente del material que solía leer, pero se encontró genuinamente absorto en la narrativa. Casi una hora después, Clara se acercó de nuevo. «Tengo 10 minutos», dijo, aún de pie al lado de la mesa. «Por favor, siéntate», pidió Mateo, cerrando el libro. Ella dudó, pero acabó sentándose frente a él. «¿Descubrió mi dirección también?» «No, y pido disculpas nuevamente por la invasión de la privacidad. Fue inapropiado de mi parte». Clara se mantuvo en silencio, el rostro impasible. «Te traje algo». Mateo colocó sobre la mesa el paquete con los libros. «¿Qué es esto?» «Algunos libros que pensé que podrían interesarte. Uno de ellos tiene traducciones de tu padre, por lo que descubrí».
El rostro de Clara se endureció de nuevo. Sigue investigando mi vida. No. Hablé con un amigo editor que conocía a tu padre profesionalmente. Mencionó las traducciones. Dijo que eran excepcionales. Hubo un momento de tenso silencio. Luego, con vacilación, Clara abrió el paquete. Al ver la antología de Tolstoy, traducida por su padre, sus ojos brillaron por un instante. «Esta edición está agotada desde hace años», murmuró, más para sí misma que para Mateo. ¿Fue difícil de encontrar? Razonablemente, pero valió la pena. Él la observó mientras hojeaba las páginas con un cuidado casi reverencial. «¿Por qué está haciendo esto, señor Valente?» La pregunta era directa, sin rodeos. «Quedé intrigado por ti, no solo por el episodio en ruso, sino por quién eres. Una mujer con tu formación, tu talento, trabajando como camarera. Hay una historia ahí, y usted cree que tiene derecho a conocerla». «No lo creo, pero me gustaría conocerla, si tú me lo permites». Clara cerró el libro y lo devolvió al paquete. «Gracias por los libros. Son un regalo generoso, pero debo volver al trabajo ahora». Se levantó, pero antes de alejarse, añadió: «Ana Akhmatova es mi poeta favorita». «¿Cómo lo supiste?» Mateo sonrió. «No lo sabía. Fue intuición». Por primera vez, vio una leve sonrisa en los labios de ella antes de que se alejara. Un pequeño triunfo que lo hizo sentir inexplicablemente feliz. En los días siguientes, Mateo reorganizó su agenda para poder visitar el mirador regularmente. Siempre llevaba un libro diferente, a veces en ruso, a veces traducciones argentinas de autores rusos. Se sentaba, pedía una bebida y leía, esperando pacientemente a que Clara tuviera algunos minutos para conversar. Las interacciones eran breves, pero gradualmente se volvieron menos tensas. Ella todavía mantenía sus defensas altas, pero ocasionalmente permitía que la conversación fluyera hacia temas literarios. Mateo se descubrió estudiando literatura rusa de madrugada solo para poder discutir con ella. Descubrió también que Clara tenía una capacidad extraordinaria para analizar personas y situaciones. Una noche, después de observarla interactuar con un cliente particularmente difícil, comentó: «Tienes un talento para lidiar con personas complicadas». «Crecí entre académicos», respondió ella con una leve sonrisa. «Egos frágiles, disfrazados de arrogancia intelectual. Aprendí a navegar entre vanidades desde muy joven». «¿Como la mía, quieres decir?» «La suya es diferente. Usted realmente cree en su superioridad. No es inseguridad, es certeza». El comentario, aunque crítico, no pareció un insulto viniendo de ella. Era una observación honesta, casi clínica. Y Mateo, sorprendentemente, no se ofendió. ¿Y eso es malo? Es limitante. Cuando tenemos la certeza de que ya lo sabemos todo, dejamos de aprender. La simplicidad de la respuesta lo golpeó con una fuerza inesperada. Se quedó pensando en esas palabras durante días. Durante una reunión de consejo, se encontró cuestionando su propia posición sobre una inversión, algo que raramente hacía. «Mateo, estás diferente», comentó su madre durante una cena de domingo en la mansión de la familia en Recoleta. Isabel Valente, a sus 65 años, mantenía la elegancia y la perspicacia que la habían convertido en una de las abogadas más respetadas del país antes de jubilarse. «¿Diferente cómo?» «Menos absoluto, estás escuchando más, hablando menos, incluso aceptaste que tu primo discrepara contigo sin poner esa cara de superioridad». Lo estudiaba con ojos atentos. «¿Conociste a alguien?» Mateo casi se atraganta con el vino. ¿Por qué la pregunta? «Porque conozco a mi hijo, y este cambio no vino de adentro hacia afuera. Alguien te está desafiando de alguna forma». Él sonrió, sorprendido una vez más por la aguda intuición de su madre. «Tal vez. ¿Es abogada, empresaria? Camarera». Fue el turno de Isabel de sorprenderse. «¿Camarera? ¿Tú?» Ella es más que eso. Licenciada en letras,
maestría en literatura comparada, habla 5 idiomas. ¿Y por qué trabaja como camarera? Es lo que estoy tratando de descubrir. Mateo entonces le contó a su madre sobre su encuentro con Clara, omitiendo el comentario inapropiado que había hecho. Describió su inteligencia, su dignidad, su profundo conocimiento de la literatura y la filosofía. Estoy intrigado, mamá. Es diferente a cualquier persona que he conocido. Isabel observó a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ten cuidado, Mateo. No estoy preocupada por su profesión, sino por tus intenciones. Si solo estás curioso, como quien observa una especie exótica en el zoológico, vas a terminar lastimándola y lastimándote a ti mismo. Las palabras de su madre lo acompañaron cuando volvió al mirador la noche siguiente. Estaba realmente tratando a Clara como una curiosidad, un desafío, un trofeo a ser conquistado. La idea lo incomodó profundamente. Cuando ella se acercó para atenderlo, Mateo notó algo diferente en su semblante. Parecía cansada, preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó genuinamente preocupado. Clara dudó. Sí, solo un día difícil. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Ella lo miró por un momento, como si evaluara algo importante. ¿Por qué te importa? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué me importas? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, sorprendiendo a ambos. Un pesado silencio se instaló entre ellos. No necesito tu lástima, Mateo. Era la primera vez que usaba solo su primer nombre, pero el contexto le quitó cualquier placer que pudiera sentir con esa pequeña victoria. No es lástima, es... Buscó la palabra correcta. Interés. Genuino interés. Clara suspiró. Mi padre está internado. Complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Los medicamentos son caros. La obra social no cubre todo y necesito trabajar horas extras para complementar los ingresos. La repentina sinceridad lo sorprendió. ¿Puedo recomendar especialistas? ¿Ayudar con los costos? No. La respuesta fue inmediata y firme. No. Quiero tu caridad. No es caridad, Clara, es que el rico empresario salvando a la pobre camarera. No necesito ser salvada, Mateo. Necesito ser respetada. Se alejó rápidamente, dejándolo con la sensación de haber cometido otro error, aunque no comprendía exactamente cuál. Al final de la noche, cuando el restaurante ya estaba casi vacío, Mateo esperó a que Clara terminara su turno. La vio cambiarse de ropa y prepararse para salir. Se acercó con cuidado. ¿Puedo llevarte a tu casa? Es... tarde. No, gracias. Vivo cerca de la estación Constitución. Tomo el subte. El subte ya cerró. Por favor, déjame llevarte. Después de un momento de vacilación, ella aceptó. En el coche, un silencio incómodo flotaba entre ellos. Mateo conducía su Audi con cuidado, consciente de la presencia de ella a su lado. Mi oferta de ayuda no tiene segundas intenciones, Clara. Solo quiero ser útil, si me lo permites. ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? Nada, quizás tu amistad. Clara se giró para mirarlo. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Gente como tú siempre espera algo a cambio. ¿Qué tipo de persona crees que soy? El tipo que nació con todo: dinero, privilegios, oportunidades. El tipo que cree que puede comprar cualquier cosa, incluso a las personas. Las palabras eran duras, pero había una tristeza subyacente que Mateo no pudo ignorar. Estás equivocada sobre mí. ¿Lo estoy? Entonces dime, Mateo Valente, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el coche se detenía frente a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Mateo la miró, a esos ojos que lo desafiaban e intrigaban en igual medida. Quiero conocerte, a la verdadera tú, no a la imagen que he creado en mi cabeza. Quiero entender qué te hace sonreír cuando lees a Akhmatova y qué te hizo abandonar la carrera académica. Quiero... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. Ni siquiera me conoces de verdad, respondió Clara.
pero su voz se había suavizado ligeramente. «Entonces dame esa oportunidad». Hubo un momento de silencio, y entonces, para sorpresa de Mateo, ella dijo: «Hay una exposición sobre literatura rusa en el Museo del Libro y de la Lengua el domingo. Si quieres conocerme de verdad, encuéntrame allí a las 10». Antes de que él pudiera responder, Clara abrió la puerta y salió del coche. «Buenas noches, Mateo». Él la observó entrar en el edificio, sintiendo una mezcla de confusión y esperanza. Por primera vez en años, Mateo Valente, el hombre que planeaba cada aspecto de su vida con una precisión meticulosa, no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Y, extrañamente, esa incertidumbre lo hacía sentir más vivo que nunca. El Museo del Libro y de la Lengua ya estaba lleno de visitantes cuando Mateo llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Vestía ropa discreta, jeans, una camisa azul y un blazer casual, intentando distanciarse de la imagen del ejecutivo implacable que todos conocían. Se sentía extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de cerrar el negocio más importante de su vida. Y de cierta forma, tal vez lo estaba. Caminó por el vestíbulo de entrada, observando los paneles que anunciaban la exposición. Letras rusas, un siglo de literatura en Argentina. Pequeños grupos de estudiantes e intelectuales se movían lentamente entre las instalaciones, discutiendo en voz baja las obras expuestas. Mateo se sintió fuera de lugar. Aquel no era su mundo. En los negocios, él dominaba cada situación, conocía todas las reglas, manipulaba las variables con precisión quirúrgica. Allí era solo un visitante más, un laico rodeado de conocedores. Exactamente a las 10 apareció Clara. A diferencia de la camarera contenida del mirador, vestía una falda larga azul marino, una blusa blanca simple y llevaba el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Sin la formalidad del uniforme, parecía más joven, más ligera. Cuando sus ojos encontraron los de Mateo, él vio algo diferente, un brillo de expectativa, quizás. «Puntual», comentó ella acercándose. «Siempre lo he sido. En el mundo de los negocios, los retrasos cuestan millones. Y en el mundo de la gente común, cuestan confianza». Clara sonrió levemente. «Vamos». La exposición comenzaba con un panorama histórico de la inmigración rusa a Argentina a principios del siglo XX. Paneles explicativos detallaban las diferentes olas migratorias, desde los aristócratas que huían de la Revolución Rusa hasta los intelectuales que escapaban del régimen soviético. Clara se movía con familiaridad entre las instalaciones, ocasionalmente señalando detalles que pasarían desapercibidos para el visitante común. «Mis abuelos vinieron en esta época», explicó, indicando una fotografía de inmigrantes desembarcando en el puerto de Buenos Aires en 1926. «Mi abuelo era profesor universitario en San Petersburgo. Fue perseguido por sus ideas occidentalistas. Trajo a la familia argentina con solo una maleta de ropa y otra llena de libros». Había una mezcla de orgullo y melancolía en su voz que tocó a Mateo profundamente. «¿Y tus padres nacieron aquí?» «Mi padre nació durante el viaje en barco. Mi madre ya nació en Buenos Aires. Crecieron en comunidades rusas. Asistieron a escuelas argentinas, pero en casa solo se hablaba ruso. Mi abuelo decía que la lengua era nuestra verdadera patria». La exposición avanzaba cronológicamente, mostrando la influencia de la literatura rusa en Argentina a lo largo de las décadas. En una vitrina central, varios libros traducidos estaban expuestos. Clara se detuvo frente a ella, sus ojos fijos en un volumen específico. «Este fue el primer trabajo publicado de mi padre», dijo, señalando una edición de El Capote de Gogol. Tenía solo 25 años cuando hizo esta traducción. Los críticos dijeron que capturó el alma de Gogol como nadie antes lo había logrado en español.
Al acercarse a la vitrina, Mateo notó que el nombre del traductor estaba destacado en la portada. Dmitri Orlov. Tu padre debe haber sido un hombre extraordinario, comentó, genuinamente impresionado. Lo fue y lo sigue siendo, a pesar de la enfermedad. Continuaron recorriendo la exposición, llegando a una sección dedicada a los traductores contemporáneos. Allí, para sorpresa de Mateo, había un panel entero dedicado a Dmitri Orlov, con su biografía, principales obras y contribuciones a la literatura comparada. Y al lado, una mención a su hija, Clara Orlova, descrita como una prometedora académica y ensayista cuyo análisis de la obra de Dostoyevski revolucionó la comprensión del autor en Argentina. ¿Nunca me dijiste que eras famosa?, bromeó Mateo. Clara rió, un sonido cristalino que él oía por primera vez. Ser famosa en círculos académicos es como ser rico en Monopoly. Impresiona solo a un grupo muy específico de personas. La espontaneidad de ese momento desarmó a Mateo por completo. Caminando entre paneles y vitrinas, Clara gradualmente se abría. Habló de su infancia, rodeada de libros, de las noches en que su padre leía los cuentos de Chekhov en voz alta, de las discusiones apasionadas sobre literatura durante las cenas familiares. Por unas horas, Mateo vislumbró un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde el valor no se medía en dinero o poder, sino en conocimiento y sensibilidad. Cuando tenía 12 años, contó Clara mientras observaban manuscritos originales de autores rusos, mi padre me dio un ejemplar de Crimen y Castigo. Dijo que era muy joven para entenderlo todo, pero que algunos libros necesitan crecer dentro de nosotros. Lo leí 3 veces ese año. Cada lectura revelaba una capa diferente de la historia. ¿Y cuál fue tu conclusión sobre Raskolnikov? La pregunta de Mateo la sorprendió visiblemente. ¿Has leído a Dostoyevski recientemente? Confieso que fue un desafío, pero quise entender lo que tanto te fascinaba. Algo cambió en la mirada de Clara. Una barrera invisible pareció desmoronarse. Raskolnikov creía estar por encima de la moral común, que las personas extraordinarias tenían el derecho de transgredir las reglas hechas para las personas ordinarias. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Mateo. Me recuerda a ciertos empresarios que conozco. El comentario podría haber sonado como una provocación, pero Mateo se dio cuenta de que era una invitación a un diálogo honesto. ¿Crees que me veo así? ¿Como alguien por encima de las reglas? No lo creo, estoy segura. Creciste en un mundo donde tu apellido abría puertas, donde tu dinero resolvía problemas, donde raramente oías un no como respuesta. Es natural que desarrolles una cierta flexibilidad moral. Mateo podría haberse ofendido, pero había verdad en sus palabras. Quizás tengas razón, pero también hay soledad en ese lugar. Fue la primera vez que lo admitió en voz alta. Clara lo observó con renovado interés. Soledad. Cuando todos dicen que sí, cuando todos quieren algo de ti, cuando cada relación parece una transacción, es difícil saber a quién le importas de verdad. La inesperada sinceridad creó un momento de genuina conexión entre ellos. Después de terminar el recorrido de la exposición, Clara sugirió que tomaran un café en la librería anexa al museo. Sentados en una mesa discreta, con tazas humeantes al frente, la conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. ¿Por qué abandonaste la carrera académica?, preguntó finalmente Mateo, la pregunta que lo había intrigado durante semanas. Clara respiró hondo, como si reuniera coraje. Mi padre fue diagnosticado con Parkinson hace 3 años. Al principio logramos manejar bien la situación, pero la enfermedad progresó rápidamente. Necesitaba cuidados especiales, medicamentos caros. Mi beca de doctorado apenas cubría el alquiler. Hizo una pausa, girando la taza entre sus dedos. Además, tuve problemas en la universidad. ¿Qué tipo de problemas? Mi director, un hombre respetado, influyente, él
Clara dudó. Comenzó a hacer insinuaciones inapropiadas. Cuando lo rechacé, sutilmente comenzó a sabotear mi trabajo, a cuestionar mis capacidades. Dijo que podría facilitar mi carrera si yo era más receptiva. La ira brilló en sus ojos. Lo denuncié al comité de ética. Presenté pruebas, mensajes, correos, pero él tenía amigos poderosos. Al final, fue mi palabra contra la suya. ¿Y eligieron creerle a él? No era una pregunta. Claro que sí. El brillante profesor con 30 años de carrera contra la joven estudiante ambiciosa. Sugirieron que estaba interpretando mal sus intenciones, que era demasiado sensible. La amargura en su voz era palpable. Podría haber insistido, luchado, pero mi padre empeoraba. Necesitaba dinero rápido, no batallas institucionales. Así que renuncié. Conseguí el empleo en el Mirador. Pagaba bien, el horario nocturno me permitía cuidarlo durante el día. Mateo sintió una oleada de indignación crecer dentro de él. ¿Cuál es el nombre de ese profesor? ¿Por qué? ¿Vas a usar tu poder e influencia para arruinarlo? Había un desafío en su voz. Tal vez se lo merezca. Eso te haría diferente de Raskolnikov, decidiendo quién merece ser castigado basándote en tu propio sentido de la justicia. La pregunta golpeó a Mateo como un golpe físico. Clara tenía razón. Estaba listo para usar su poder exactamente como siempre lo había hecho, creyéndose por encima de las reglas comunes. Touché, concedió con una sonrisa resignada. Pero sigo pensando que debería haber consecuencias. Las habrá. No soy su única víctima. Otras mujeres están empezando a hablar. La verdad eventualmente sale a la luz. Tomó un sorbo de café. No quiero ser salvada, Mateo. No necesito un caballero de brillante armadura. Necesito ser escuchada, respetada. Esas palabras resumían perfectamente la esencia de Clara. Una fuerza independiente que no se doblegaba ante nadie, ni siquiera bajo el peso de circunstancias difíciles. Conversaron durante horas. Clara habló de sus proyectos académicos interrumpidos, del libro que soñaba escribir analizando la influencia de la literatura rusa en Argentina. Y Mateo, por su parte, reveló aspectos de su vida que raramente compartía. La presión de corresponder a las expectativas de su padre, la soledad disfrazada de autonomía, las dudas que escondía bajo la máscara de certeza absoluta. Cuando finalmente dejaron el café, el sol ya comenzaba a ponerse. «¿Puedo acompañarte a tu casa?», ofreció Mateo. «Para ver a tu padre, quizás. Prometo no ofrecer dinero ni soluciones mágicas». Clara rió, ese sonido que a él le encantaba provocar. «A mi padre siempre le ha gustado conocer gente interesante. Incluso ahora, con la enfermedad limitando sus movimientos, su mente permanece afilada». El apartamento de los Orlov estaba en un edificio antiguo en San Telmo, un barrio tradicional de Buenos Aires, conocido por su herencia tanguera, pero que albergaba comunidades de inmigrantes diversos. El ascensor estaba roto y subieron 4 tramos de escaleras hasta llegar a una puerta de 1900, madera oscura con un número de metal desgastado. Cuando Clara abrió la puerta, el olor a libros antiguos y té fuerte invadió los sentidos de Mateo. El apartamento era modesto, pero acogedor. Paredes cubiertas por estanterías rebosantes de libros, muebles simples pero bien conservados y fotografías en blanco y negro mostrando generaciones de la familia Orlova. En un sillón cerca de la ventana, con un libro abierto en el regazo y una manta sobre las piernas, estaba Dmitri Orlov. Incluso con el cuerpo debilitado por la enfermedad, había una dignidad impresionante en su postura, una vivacidad en los ojos que el tiempo no había logrado apagar. «Papá, traje a un amigo», anunció Clara en ruso. Los ojos del viejo profesor se iluminaron. «¿Un pretendiente finalmente?», respondió en el mismo idioma con una sonrisa pícara. Clara se sonrojó ligeramente. «Un amigo, papá, Mateo Valente». Dmitri estudió a Mateo con interés. «¿Valente?
Valente Holdings. Cuando Mateo asintió sorprendido, el viejo soltó una carcajada. No parezcas tan sorprendido, joven. Puedo tener Parkinson, pero todavía leo los periódicos. Tu adquisición de esa constructora en Córdoba fue bastante comentada en la sección de economía. Clara parecía igualmente sorprendida por el conocimiento de su padre. No sabía que te interesaban los negocios, papá. Me interesan las personas que hacen historia, hija, ya sea en la literatura o en los negocios. Dirigiéndose a Mateo, continuó. Entonces, ¿qué lo trae a nuestra humilde residencia, señor Valente? Ciertamente no fue mi traducción de Tolstoy. Había una perspicacia en el viejo profesor que Mateo admiró de inmediato. En realidad, señor, fue su hija. Ella me impresionó. Dimitri sonrió, mirando de su hija a Mateo. Clara tiene ese efecto en la gente, siempre lo ha tenido. Desde niña nunca se contentó con respuestas fáciles o verdades a medias. Me causó muchas noches de insomnio cuando empezó a cuestionar todo lo que le enseñaba. El orgullo en su voz era evidente. Clara preparó té para los tres y Mateo se encontró envuelto en una de las conversaciones más estimulantes que jamás había tenido. Dimitri, a pesar de la dificultad ocasional para articular palabras, poseía una mente brillante y una curiosidad inagotable. Cuestionó a Mateo sobre economía global, políticas de inversión, ética empresarial. No eran preguntas superficiales. El viejo profesor realmente quería entender el mundo de los negocios, sus complejidades y contradicciones. A cambio, ofreció perspectivas sobre literatura y filosofía que hicieron a Mateo repensar conceptos que siempre había dado por sentados. Cuando la noche avanzó y llegó el momento de irse, Mateo se dio cuenta de que había encontrado algo raro. Personas que lo veían más allá de su fortuna y posición, personas que lo desafiaban intelectual y emocionalmente. «Vuelve cuando quieras, Mateo», dijo Dimitri, estrechando su mano con una sorprendente firmeza. «Es refrescante conversar con alguien que no me trata como un inválido o una reliquia del pasado». En el ascensor, Clara estaba en silencio, pero había una ligereza en su expresión que Mateo no había visto antes. «Tu padre es extraordinario», comentó. «Sí, lo es. Y le has gustado, lo cual es raro. Generalmente espanta a mis amigos con preguntas imposibles sobre Kant o Hegel. Tengo la impresión de que ha aprobado mi presencia». «No te emociones demasiado», bromeó Clara. «Aprobaría a cualquiera que me hiciera salir de ese restaurante, al menos por un día». Pero había una sonrisa en sus labios que decía otra cosa. Al llegar a la puerta del edificio, Mateo dudó. «¿Puedo verte de nuevo? Fuera del restaurante, quiero decir». Clara lo estudió por un momento. «¿Por qué, Mateo? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». La pregunta resonaba con la de noches atrás, pero ahora tenía un tono diferente, menos defensivo, más curioso. «Quiero conocer más de tu mundo. Quiero oír tus análisis sobre Dostoyevsky. Quiero verte sonreír cuando hablas de poesía. Quiero...». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba diciendo más de lo que había planeado. «Quiero estar cerca de ti». La sinceridad en su voz sorprendió a ambos. Clara lo miró largamente, como si tratara de descifrar un texto particularmente complejo. «Mañana es mi día libre en el restaurante. Hay una librería en Palermo que tiene una noche de poesía rusa a las 7. Si quieres encontrarme allí, allí estaré», respondió Mateo sin dudar. Mientras caminaba de vuelta al coche, se sintió ligero, casi eufórico. Algo estaba cambiando dentro de él, una transformación sutil pero profunda. El mundo, que siempre había visto en términos de adquisiciones, ganancias y poder, comenzaba a revelar otras dimensiones, otras formas de riqueza que jamás había considerado. Esa noche, en su lujoso y solitario apartamento, Mateo tomó de nuevo el ejemplar de Crimen y Castigo. Las palabras parecían hablarle directamente ahora.
no como un ejercicio intelectual, sino como un espejo de su propia vida. Se durmió pensando en Clara, no como un desafío a ser conquistado, sino como una persona extraordinaria que por algún milagro inexplicable le había permitido vislumbrar su mundo. La noticia ocupaba la primera página de la sección de negocios. Mateo Valente falta a una reunión crucial con inversores chinos. El murmullo en los pasillos de Valente Holdings crecía a cada hora. El CEO, conocido por su dedicación obsesiva al trabajo, había cancelado 3 compromisos importantes en la misma semana. Algo andaba mal, o muy bien, dependiendo de la perspectiva. Laura, su asistente desde hacía más de una década, observaba los cambios con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mateo llegaba más tarde a la oficina, se iba más temprano y pasaba horas en su despacho leyendo libros que no tenían nada que ver con finanzas o administración. El viernes, cuando canceló una videoconferencia con accionistas para asistir a una noche de poesía rusa, ella decidió confrontarlo. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó entrando en la sala tras un breve golpe en la puerta. Mateo levantó la vista de un volumen encuadernado en cuero. Claro, Laura. ¿Algún problema? Eso es lo que me gustaría saber. Mateo, trabajamos juntos desde hace 12 años. Nunca te vi cancelar una reunión con accionistas. Ahora ya son 3 en una semana. La gente está hablando. Él cerró el libro lentamente. ¿Y qué están diciendo? Que estás perdiendo el enfoque, que tal vez estás con problemas de salud. Javier, de la dirección financiera, insinuó que podrías estar negociando en secreto con la competencia. Laura dudó antes de completar, y algunos mencionaron a una camarera rusa. Mateo no pudo contener una sonrisa. Las noticias vuelan, ¿no es así? Buenos Aires es una ciudad grande que funciona como un pueblo pequeño, especialmente en los círculos corporativos. Te han visto en el Museo del Libro, en librerías, en cafés. ¿Me están siguiendo ahora? Había más diversión que irritación en su voz. No oficialmente, pero eres Mateo Valente. La gente se fija. Se sentó en la silla frente al escritorio. ¿Quién es ella? Alguien que me hace cuestionar todo lo que siempre di por sentado. La respuesta, aunque vaga, era sincera. Laura estudió a su jefe con atención. Lo conocía lo suficiente como para darse cuenta de que no se trataba solo de una aventura pasajera. Los accionistas están preocupados. Javier está prácticamente organizando un motín, y tu madre ha llamado 3 veces. Esta semana. Mateo suspiró. Tranquilízalos. Diles que estoy perfectamente bien, solo reorientando algunas prioridades, y conciértame una cena con mi madre para mañana. Cuando Laura salió, Mateo volvió al libro, una biografía de Ana Akhmatova que había comprado después de la noche de poesía. En las últimas semanas, su vida había tomado un rumbo inesperado. Cada encuentro con Clara abría nuevos horizontes, nuevas formas de ver el mundo. Visitaron museos, librerías, vieron documentales sobre la Rusia soviética. Conoció a amigos de ella del ámbito académico, personas que lo trataron con cautela inicial, claramente preocupados por las intenciones del capitalista en la vida de su amiga. Gradualmente, las barreras fueron cayendo. Clara todavía trabajaba en el Mirador, pero ahora reservaba sus noches libres para encuentros con Mateo. Dmitry Orlov se había convertido en una especie de mentor intelectual, recomendando lecturas, desafiando conceptos establecidos, provocando discusiones que a menudo se adentraban en la madrugada. Para Mateo era como descubrir un mundo paralelo que siempre había existido, pero que nunca había notado en su obsesión por acumular poder y riqueza. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Javier, el director financiero. Necesitamos hablar, Mateo. Ahora. El tono no admitía aplazamientos. Minutos después, Javier entraba en su despacho, acompañado por otros 2 directores.
Los tres hombres tenían expresiones graves. ¿Qué te ha pasado? Fue directo al grano Javier. Estamos a punto de cerrar el mayor acuerdo de la historia de la empresa y pareces estar en otro planeta. Mateo indicó las sillas frente a su escritorio. Siéntense, por favor, y cálmense. El acuerdo con los chinos está asegurado. No es lo que parece. Cancelaste 2 reuniones preparatorias, no revisaste los contratos preliminares y ayer Li Wei me llamó personalmente preguntando si todavía estabas interesado en la asociación. Javier, a sus 52 años, era un ejecutivo de la vieja escuela, metódico, conservador e inflexiblemente dedicado a los números. Estoy revisando algunas prioridades, Javier. Eso no significa que esté abandonando la empresa. ¿Prioridades? Intervino el mayor de los directores, Carlos Drummond. Hemos oído rumores sobre una mujer, una camarera, de todas las posibilidades. Había un evidente desdén en su voz. Tu vida personal es asunto tuyo, Mateo, pero cuando empieza a afectar a la empresa, ¿qué es exactamente lo que tanto les molesta? ¿De mi vida personal? Mateo mantenía un tono tranquilo, pero había un filo de acero en su voz. Que me esté relacionando con alguien fuera de nuestro círculo social, o que finalmente esté teniendo una vida más allá de esta sala. Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. Nadie está cuestionando tu derecho a una vida personal, dijo Javier, moderando el tono. Pero siempre fuiste el primero en llegar y el último en irse. Siempre pusiste a la empresa por encima de todo. ¿Y ahora? Y ahora estoy encontrando un equilibrio. Eso debería ser celebrado, no cuestionado. Mateo se levantó señalando que la reunión había terminado. El acuerdo con los chinos se cerrará según lo planeado. Tienen mi palabra. Ahora, si me disculpan, tengo un compromiso. Cuando salieron, Mateo sintió una mezcla de irritación y alivio. Parte de él quería mandarlos a todos al diablo. Era su empresa, al fin y al cabo, pero sabía que su preocupación no era del todo infundada. Estaba cambiando, y los cambios raramente eran bien recibidos en el ambiente corporativo. Esa noche, en el apartamento de los Orlov, Mateo comentó el episodio con Clara y Dimitri. «Temen lo que no comprenden», dijo el viejo profesor con una sonrisa irónica. Para hombres como tus directores, una persona solo puede tener un centro en su vida. Si ya no es el trabajo, algo debe estar mal. ¿Crees que me equivoco al reorientar mis prioridades?, preguntó Mateo, genuinamente interesado en la opinión del anciano. Al contrario, creo que finalmente estás encontrando el equilibrio. Pero los cambios asustan a aquellos que se beneficiaban del orden anterior. Dimitri hizo una pausa, luchando contra un temblor en las manos. Cuando era joven, me dediqué tan completamente a la academia que casi pierdo a mi familia. Fue necesario un susto de salud para que me diera cuenta de que las traducciones perfectas de Tolstoy no mantienen a nadie abrigado en las noches frías. Clara, que preparaba té en la pequeña cocina, se unió a ellos. El problema es que personas como tus directores no ven valor en nada que no pueda convertirse en dinero o poder. Le entregó una taza a Mateo. La literatura, el arte, la filosofía, para ellos son solo distracciones para quienes no tienen una ambición real. ¿Y para ti?, preguntó Mateo. Son formas de entender lo que realmente importa en la vida. La simplicidad de la respuesta lo tocó profundamente. El teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de su madre confirmando la cena del día siguiente. Invité a mi madre a cenar mañana, comentó. Está curiosa por conocer a la mujer que está humanizando a su hijo. Clara levantó las cejas. ¿Conocer a tu madre? Eso suena bastante serio, señor Valente. Había un tono de broma en su voz, pero también una pregunta implícita. ¿Es serio para mí?, respondió él, sosteniendo su mano. Dimitri carraspeó teatralmente. Creo que necesito verificar si no dejé el fuego de la cocina encendido.
con una agilidad sorprendente para alguien con su condición. El viejo profesor se levantó y salió de la sala dejándolos a solas. Tu madre es Isabel Valente, ¿cierto? ¿La abogada que ganó ese caso histórico contra la industria farmacéutica? Clara parecía genuinamente impresionada. Sí, ¿cómo lo supiste? Estudié el caso en la facultad. Tu madre es una leyenda en los círculos jurídicos, especialmente entre las abogadas. Se enfrentó a todo un sistema y ganó. Había una sincera admiración en su voz. Creo que le vas a gustar. La cena con Isabel Valente fue programada en el restaurante Fervor, uno de los más exclusivos de Buenos Aires. Cuando Mateo mencionó el lugar, Clara frunció el ceño. ¿Tiene que ser en un lugar tan ostentoso? A mi madre le gusta. Y no te preocupes, no está planeando intimidarte con formalidades, solo quiere conocerte. Clara no parecía del todo convencida, pero aceptó. La noche siguiente, Mateo la buscó en su apartamento. Llevaba un vestido simple pero elegante, azul oscuro, con un único collar de perlas que, como explicó, había pertenecido a su abuela. «Estás hermosa», dijo Mateo sinceramente. «Estoy nerviosa», admitió ella. «Nunca antes me han presentado a la madre de un novio. Era la primera vez que uno de ellos usaba esa palabra, novio». Quedó flotando en el aire cargada de significado. Mateo tomó su mano. «Yo también estoy nervioso. Mi madre puede ser intimidante». «¿Más intimidante que un ejecutivo arrogante hablando un ruso inapropiado?», bromeó Clara rompiéndola. «Tensión». Mateo rió. «Touché». Isabel Valente ya los esperaba cuando llegaron al restaurante. A sus 65 años mantenía la postura impecable y la mirada penetrante que la habían convertido en una de las abogadas más temidas en los tribunales argentinos. Llevaba un conjunto gris elegante con un único toque de color, un pañuelo rojo atado con precisión en el cuello. Se levantó para recibirlos, estudiando a Clara con un interés no disimulado. «Finalmente conozco a la mujer que ha logrado lo que yo intenté durante años, hacer que mi hijo se dé cuenta de que hay vida más allá de los informes financieros». Su tono era cálido, contradiciendo la formalidad de su apariencia. «Es un placer conocerla, doctora Valente», respondió Clara, extendiendo la mano. «Por favor, llámame Isabel, y el honor es mío. Mateo habla mucho de ti». Eso pareció sorprender a Clara, que lanzó una mirada interrogativa a Mateo. «Solo cosas buenas, espero. Mejores que buenas. Diría que hasta irritantemente positivas». Sonrió Isabel, indicando las sillas. «Siéntense, por favor. Ya he pedido champán para celebrar este encuentro histórico». La cena transcurrió con una sorprendente tranquilidad. Isabel, a pesar de su formidable reputación, se mostró cálida y genuinamente interesada en Clara. Le preguntó sobre su formación académica, sobre el trabajo de su padre, sobre sus ambiciones interrumpidas. En un momento dado, para asombro de Mateo, las dos se enfrascaron en una acalorada discusión sobre el feminismo en la literatura rusa, citando autoras de las que él jamás había oído hablar. «Tienes razón sobre Tsvetayeva», concedió Isabel después de un debate particularmente intenso. «Fue escandalosamente subestimada en comparación con los poetas masculinos de su época». Volviéndose hacia su hijo, añadió: «Mateo, esta joven tiene más conocimiento literario en el dedo meñique de lo que tú acumulaste en toda tu vida escolar, a pesar de las fortunas que gasté en colegios privados». Había orgullo en su voz, como si la erudición de Clara fuera un crédito personal. Cuando el tema inevitablemente giró hacia el trabajo de Clara como camarera, Isabel demostró una comprensión que sorprendió a ambos. «Sacrificaste tu carrera para cuidar de tu padre. Eso demuestra carácter, no debilidad». Tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Yo misma tuve que tomar decisiones difíciles cuando Mateo era pequeño. Los tribunales no son amables con las madres que necesitan posponer audiencias porque su hijo tiene fiebre». La conversación fluyó naturalmente hacia temas diversos: política, arte, recuerdos familiares.
Mateo observaba, fascinado, cómo su madre y Clara conectaban a un nivel que él no había anticipado. Había un respeto mutuo inmediato, un reconocimiento de valores compartidos que trascendía las diferencias de edad y circunstancia. Cuando la cena terminó y Clara se retiró brevemente al tocador, Isabel se giró hacia su hijo con una mirada seria. «Es extraordinaria, Mateo. No la desperdicies». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no es un trofeo o una fase rebelde en tu vida. Si no estás preparado para algo real, aléjate ahora, antes de que haya daños irreparables». La franqueza de su madre no lo sorprendió. Ella siempre había sido directa. «Es real para mí, mamá. Más real que cualquier cosa que haya sentido». Isabel estudió a su hijo por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Entonces me alegro por ti. Pero recuerda, relaciones como esta exigen más que sentimientos. Intensos, exigen respeto por el mundo del otro, incluso cuando no lo comprendemos completamente». Cuando dejaron el restaurante, Mateo se sintió extrañamente ligero. La aprobación de su madre, aunque nunca admitiría que la necesitaba, significaba más de lo que esperaba. «Tu madre es increíble», comentó Clara mientras caminaban hacia el coche. «Te adora. Raramente adora a alguien de inmediato. Debes haber pasado alguna prueba secreta que desconozco». La noche era perfecta. El aire fresco de 1900. Junio los envolvía como una promesa. Mateo tomó la mano de Clara, sintiendo una conexión que iba más allá de lo físico, una sintonía de almas que jamás había experimentado antes. Al día siguiente, la realidad corporativa volvió a imponerse. Un artículo en el periódico Clarín mencionaba los comportamientos erráticos de Mateo Valente y especulaba sobre posibles problemas en Valente Holdings. El texto citaba fuentes internas que expresaban preocupación por el reciente cambio de actitud del CEO. Javier apareció en su despacho minutos después de la publicación en línea del artículo. «No tuve nada que ver con esto», afirmó, pareciendo genuinamente perturbado. «Nunca hablaría con la prensa sobre asuntos internos». «Te creo», respondió Mateo, sorprendiendo al director financiero. «Pero el daño está hecho. Las acciones ya han caído 3 puntos desde la publicación. ¿Qué haremos?» «Voy a convocar una conferencia de prensa. Es hora de aclarar algunas cosas». La decisión tomó a Javier por sorpresa. Mateo Valente era conocido por su aversión a las exposiciones públicas innecesarias. «¿Estás seguro? Podríamos simplemente emitir un comunicado». «No, quiero mirar a los ojos a esos periodistas. Y quiero que todos los directores y principales accionistas estén presentes». Había una determinación en su voz que Javier no había oído en semanas. La conferencia fue programada para el día siguiente en el auditorio de la sede de la empresa. Periodistas de todos los principales medios económicos asistieron, ansiosos por detalles sobre la supuesta crisis en Valente Holdings. En la primera fila, para sorpresa de muchos, estaba Clara. Mateo la había invitado personalmente, explicando que necesitaba que ella presenciara ese momento. Cuando subió al escenario, un silencio expectante se apoderó del auditorio. Mateo Valente, impecable en su traje oscuro, se enfrentó a la audiencia con la confianza que lo había hecho legendario en el mundo corporativo. «Agradezco la presencia de todos. Sé que hay especulaciones sobre cambios en mi rutina profesional y supuestas crisis en Valente Holdings. Me gustaría aclarar algunos puntos». Hizo una pausa calculada. «Es verdad que he dedicado más tiempo a intereses personales en las últimas semanas. También es verdad que he cancelado algunas reuniones y delegado responsabilidades que antes concentraba. Lo que no es verdad es que esto represente ninguna crisis o problema en nuestra empresa». Mateo recorrió el auditorio con la mirada, deteniéndose brevemente en Clara antes de continuar. «En los últimos 15 años he dedicado cada hora de mi vida a esta empresa. Sacrifiqué relaciones,
ocio, salud, todo en nombre del crecimiento corporativo. Y sí, tuvimos resultados extraordinarios. Murmullos de acuerdo recorrieron el auditorio. Pero recientemente me di cuenta de que el éxito profesional sin equilibrio personal es una victoria vacía. Estoy reorientando mis prioridades, no abandonando mis responsabilidades, sino encontrando un balance más saludable. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, otros miraban con escepticismo. Para aquellos preocupados por los números, nuestro último trimestre fue el más lucrativo de la historia de la empresa. El acuerdo con los inversores chinos está asegurado, con la firma prevista para la próxima semana. Y estamos finalizando la mayor adquisición jamás realizada por una constructora argentina. Mateo sonrió ligeramente. Estoy aprendiendo que es posible ser un líder eficaz, sin ser un adicto al trabajo obsesionado, que puedo apreciar la literatura rusa y aún entender las planillas financieras, que puedo amar a alguien y aún tomar decisiones empresariales sólidas. La mención de amar a alguien causó un murmullo instantáneo. Los periodistas miraban a su alrededor, tratando de identificar quién sería el objeto de esa declaración pública. Los ojos de Mateo encontraron los de Clara de nuevo y por un momento todos los demás desaparecieron. La conferencia continuó con preguntas técnicas sobre negocios que Mateo respondió con la competencia de siempre. Pero algo había cambiado fundamentalmente, no solo en la percepción pública, sino en la propia esencia de quién era él. Cuando el evento terminó, Mateo ignoró a los reporteros que aún intentaban abordarlo y caminó directamente hacia Clara. Ante docenas de cámaras y cientos de miradas curiosas, tomó sus manos. «Has transformado mi vida», dijo simplemente, y entonces, sin importarle quién observaba, la besó. El beso no era solo una demostración pública de afecto, era una declaración, un compromiso, una promesa. Era Mateo Valente eligiendo finalmente lo que realmente importaba en su vida. Los titulares de los días siguientes fueron despiadados. El imperio de Mateo Valente tiene un nuevo centro de gravedad. De CEO a romántico incorregible. La camarera que conquistó el corazón del multimillonario. La prensa sensacionalista convirtió su relación en una versión moderna de Cenicienta, repleta de clichés y suposiciones. Algunos periódicos llegaron a publicar fotos antiguas de Clara en sus tiempos de universidad, especulando sobre su plan para seducir a uno de los hombres más ricos del país. Las reacciones en Valente Holdings fueron mixtas. La mayoría de los empleados encontraron la historia romántica. Algunos ejecutivos de alto rango la veían con desconfianza. A los accionistas solo les preocupaban los números, que seguían siendo excelentes. Javier, sorprendentemente, se había convertido en un aliado. Nunca lo había visto tan equilibrado, comentó durante una reunión de directorio. Menos obsesivo, más eficiente. Si ese es el efecto de la señorita Orlova, entonces merece un lugar en el consejo. Para Clara, sin embargo, la repentina exposición era una pesadilla. Reporteros aparecían en el mirador todas las noches, tratando de entrevistarla. Fotógrafos la seguían por la calle. Blogs de chismes inventaban historias sobre su pasado. Su espacio seguro, construido con tanto cuidado, había sido invadido sin permiso. «Esto pasará», intentó tranquilizarla Mateo, mientras ella cerraba bruscamente una revista con su rostro en la portada. «Es solo el ciclo de noticias. Pronto encontrarán otro tema». «Para ti es fácil decirlo», respondió Clara, la voz temblorosa de ira contenida. «Creciste bajo los reflectores, aprendiste a navegar en este mundo. Yo elegí una vida discreta por una razón». Estaban en el apartamento de ella, uno de los pocos lugares donde aún podían tener algo de privacidad,
aunque un fotógrafo persistente había logrado registrar a Mateo entrando al edificio la noche anterior. Lo siento, no imaginé que la reacción sería tan intensa. Mateo se sentó a su lado en el pequeño sofá. Tal vez deberíamos irnos de la ciudad por un tiempo. Tengo una casa en Tigre, aislada, sin vecinos. Podríamos llevar a tu padre, contratar enfermeros. ¿Y después volvemos y todo se resuelve mágicamente? Había una fragilidad en la voz de Clara que Mateo raramente oía. No puedo simplemente abandonar mi vida, Mateo. Tengo responsabilidades, mi trabajo, mi padre. Dimitri, que leía silenciosamente en su habitación, apareció en la sala apoyado en su bastón. «Llevo 10 minutos escuchándolos discutir por mi causa», dijo con su habitual tono irónico. «Sugiero que dejen de decidir qué es lo mejor para mí sin consultar al principal interesado». Clara se levantó de inmediato para ayudarlo a sentarse. «Papá, no es eso. Solo estamos preocupados por toda esta exposición. Hija, viví bajo el régimen soviético. Créeme, unos cuantos paparazzi no me asustan». Se giró hacia Mateo. «Pero subestimaste el impacto que tu vida pública tendría sobre Clara. Ella valora su privacidad más que nada». Mateo asintió, reconociendo el error. «¿Qué sugieren que hagamos?». Dimitri reflexionó por un momento. Clara necesita retomar el control de su narrativa. Si sigue escondida, los especuladores ganarán. «¿Qué quieres decir, papá? Que tal vez es hora de que termines ese libro sobre la literatura rusa en Argentina, de que le muestres al mundo quién es Clara Orlova realmente, más allá de los estereotipos de la camarera que conquistó al multimillonario». La sugerencia los tomó a ambos por sorpresa. Clara había mencionado el proyecto del libro varias veces, pero siempre como un sueño lejano, algo que haría un día, cuando las circunstancias lo permitieran. «No tengo tiempo ni condiciones emocionales para escribir un libro ahora», protestó ella. «Y, aunque las tuviera ninguna editorial...». «Yo conozco varias editoriales», interrumpió Mateo. «Carlos, mi amigo que admiraba el trabajo de tu padre, dirige una de las más grandes del país». Clara lo miró con escepticismo. «¿Y eso no sería otro ejemplo de ti usando tu poder e influencia para resolver mi vida?». Mateo suspiró. Ese era un punto sensible entre ellos desde el principio. Su impulso de solucionar problemas con dinero y conexiones, y la resistencia de ella a cualquier cosa que pareciera caridad o un privilegio no merecido. «Puedo presentarlos», sugirió con cuidado. «Lo que suceda después depende exclusivamente de tu talento y de la calidad de tu trabajo». Dimitri observaba la interacción con interés. «Clara, el orgullo es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Mateo tiene recursos que pueden abrir puertas, sí, pero lo que hagas después de entrar depende solo de ti». Hizo una pausa, luchando contra un temblor en las manos. «Además, esta exposición pública ya ha ocurrido. La pregunta ahora es, ¿dejarás que otros definan quién eres o tomarás las riendas de la situación?». Las palabras del viejo profesor golpearon a Clara profundamente. Desde pequeña, él le había enseñado sobre la importancia de tener una voz propia, de no permitir que las circunstancias externas determinaran su identidad. Después de un largo silencio, asintió lentamente. «Voy a pensarlo, pero necesitaríamos un plan más concreto». Los días siguientes fueron de intensas discusiones y planificación. Mateo presentó a Clara a Carlos, el editor, quien quedó genuinamente impresionado con su propuesta para un libro que analizaría la influencia de la literatura rusa en la formación intelectual argentina, con un enfoque especial en el trabajo de traductores como su padre. «Esto es material para un estudio serio, no solo un libro de interés general», comentó Carlos tras una larga conversación. «Podríamos planear una edición académica y otra para un público más amplio». Clara, inicialmente reacia, se sorprendió con el entusiasmo sincero del editor.
no era solo un favor a Mateo. Había un interés real en su trabajo, para alejarse temporalmente de la atención mediática mientras trabajaba en el libro. Clara finalmente aceptó la sugerencia de Mateo de irse a Tigre. Dimitri, tras consultar con sus médicos, fue autorizado a viajar siempre que mantuviera su tratamiento regular. Mateo contrató a un discreto equipo de salud para acompañarlos. La casa en Tigre era muy diferente de lo que Clara había imaginado. En lugar de la mansión ostentosa que esperaba, encontró una construcción colonial cuidadosamente restaurada, rodeada de vegetación nativa y con vista al río. Muebles simples, paredes repletas de libros y una notable ausencia de tecnología ostentosa. «Pertenecía a mi abuelo materno», explicó Mateo mientras la guiaba por las habitaciones. «Era profesor de historia. Venía aquí para escapar de la ciudad y escribir. Mi madre mantuvo todo prácticamente como él lo dejó». Clara recorrió las estanterías con admiración. Había obras raras de historiadores argentinos, algunos volúmenes en español y portugués antiguo y una sorprendente colección de literatura latinoamericana. Tu abuelo tenía buen gusto literario. Le habría encantado conversar contigo. Era un hombre que valoraba el conocimiento por encima del estatus o el dinero. Mi madre heredó eso de él. Mateo hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el tranquilo río. Tal vez yo heredé más de él de lo que me daba cuenta. En las semanas siguientes se estableció una rutina tranquila. Clara trabajaba en su libro durante las mañanas, usando el antiguo despacho del abuelo de Mateo. Dimitri, cuya salud parecía mejorar con el aire del delta, pasaba horas en la galería revisando el trabajo de su hija y ocasionalmente orientándola con referencias o sugerencias estilísticas. Mateo dividía su tiempo entre videoconferencias con la empresa y largas caminatas por la orilla del río. Por la noche, los tres cenaban juntos, conversando sobre literatura, filosofía, historia, como una familia que siempre se hubiera conocido. Para sorpresa de Clara, Mateo resultó ser un cocinero competente. «Aprendí cuando estudiaba en Europa», explicó mientras preparaba un risotto. «Era eso, o comer comida rápida todos los días». «Otra habilidad oculta del poderoso empresario», bromeó ella, observándolo con cariño. «Me pregunto cuántas otras facetas tuyas aún no conozco. Espero que tengamos toda una vida para que las descubras». Las palabras salieron con naturalidad, pero cargaban un peso significativo. Toda una vida. El concepto quedó flotando entre ellos, simultáneamente aterrador y tentador. Lejos del caos de la ciudad y de la atención de los medios, su relación se profundizaba. Conversaciones que antes eran interrumpidas por compromisos o llamadas telefónicas, ahora podían extenderse durante horas. Secretos, miedos, sueños largamente guardados, todo emergía en ese espacio seguro que habían creado juntos. Una noche, mientras caminaban por la orilla del río bajo un cielo estrellado impresionante, Mateo tomó la mano de Clara y se detuvo. «Estoy enamorado de ti», dijo simplemente. «Creo que lo estaba desde el momento en que me respondiste en ruso esa primera noche». Clara sonrió, apretando su mano. «Yo estaba tan irritada contigo esa noche». «Con razón. Era arrogante, presuntuoso». «Era», provocó ella con una sonrisa que suavizaba las palabras. Mateo rió. «Estoy intentando. A veces todavía me equivoco. Es parte de tu encanto». El poderoso Mateo Valente tratando de no dar órdenes a todo el mundo a su alrededor. Se quedaron en silencio por un momento, solo escuchando las olas rompiendo suavemente en la orilla. «También estoy enamorada de ti», dijo Clara finalmente. «Y eso me asusta más de lo que me gustaría admitir». «¿Por qué?» «Porque nunca planeé enamorarme de alguien como tú. Nuestros mundos son tan diferentes, Mateo, y tengo miedo de que eventualmente te canses de este experimento». La vulnerabilidad en su voz tocó a Mateo profundamente. «Esto no es un experimento para mí, Clara.
Es lo más real que he vivido. Sostuvo su rostro entre sus manos. Sé que nuestras vidas son diferentes. Sé que tengo mucho que aprender y desaprender. Pero quiero hacer este viaje contigo, si me lo permites. El beso que compartieron bajo las estrellas selló una promesa silenciosa de paciencia, de comprensión, de un compromiso que iba más allá de las palabras. La burbuja de felicidad duró exactamente 4 semanas. Entonces, la realidad externa invadió su refugio. Javier llamó una mañana lluviosa con noticias preocupantes. «Estamos con problemas, Mateo. Serios». Su voz transmitía una urgencia inusual. «¿Qué pasó?» «Alguien está comprando acciones de la empresa en el mercado abierto, discretamente a través de diferentes corredores, pero es un movimiento coordinado». Mateo frunció el ceño. «¿Quién?» «Aún no lo sabemos con certeza, pero hay rumores de que es el Grupo Figueroa». El nombre hizo que Mateo se enderezara en su silla. Leandro Figueroa era un antiguo rival, conocido por sus tácticas agresivas y su poca ética en los negocios. 5 años antes, Mateo había impedido un intento de Figueroa de monopolizar contratos gubernamentales a través de prácticas cuestionables. El hombre había jurado venganza. ¿Cuánto ha adquirido ya? Aproximadamente un 15%. No es suficiente para un control significativo, pero es preocupante, especialmente considerando que algunos accionistas menores están inquietos por tu ausencia prolongada. Javier dudó antes de continuar. «Mateo, necesito ser franco. Tu historia con la señorita Orlova es romántica y todo eso, pero hay gente que lo interpreta como una falta de compromiso con la empresa. Figueroa está explotando esa narrativa». La noticia golpeó a Mateo como un puñetazo. Había creído, ingenuamente, que podría conciliar su nueva vida personal con las responsabilidades empresariales sin mayores consecuencias. «Regreso a Buenos Aires mañana», decidió tras un momento de reflexión. «Convoca una reunión de emergencia con el consejo». Cuando colgó, encontró a Clara en la puerta del despacho, su rostro reflejando preocupación. «Problemas. Nada que no pueda resolverse». Él intentó sonreír, pero ella lo conocía demasiado bien. «Mateo, no hagas eso. No me protejas como si fuera demasiado frágil para lidiar con la verdad». Él suspiró, reconociendo la justicia en sus palabras. «Alguien está tratando de tomar el control de mi empresa. Necesito volver a Buenos Aires y encargarme de esto». «Volveremos», lo corrigió ella. «Mi padre y yo también. Ya hemos pasado suficiente tiempo escondidos». La determinación en su voz no admitía argumentos. A la mañana siguiente, estaban de vuelta en el ajetreo de la capital porteña. La casa que había sido su refugio durante un mes parecía ahora un sueño lejano. La realidad los esperaba con todas sus complicaciones. Mientras Mateo se sumergía en largas reuniones con abogados y ejecutivos, Clara retomó su trabajo en el libro, ahora con un contrato oficial de la editorial de Carlos. Paralelamente, comenzó a considerar propuestas académicas que habían surgido tras la exposición de su historia. Invitaciones a conferencias, posibilidades de regresar a la universidad para concluir su doctorado. Irónicamente, la fama no deseada había abierto puertas que antes estaban cerradas. Dimitri, observando los cambios en su hija, comentó una noche: «¿Ves qué curiosa es la vida? Temías que la relación con Mateo eclipsara tu identidad, pero ha terminado ayudándote a recuperarla». Clara reflexionó sobre las palabras de su padre. Era verdad. Antes de Mateo, había renunciado a muchos sueños, conformándose con una vida disminuida por las circunstancias. Ahora, paradójicamente, se encontraba revitalizada, reconectada con sus ambiciones intelectuales, pero segura de su propio valor. Para Mateo, sin embargo, la situación empresarial se deterioraba rápidamente. Leandro
Figueroa había adquirido casi el 20% de las acciones y había iniciado una campaña agresiva entre los demás accionistas, cuestionando el liderazgo de Mateo y prometiendo devolver a la empresa a su enfoque original. «Está explotando tu imagen pública reciente», explicó Javier durante una tensa reunión, «pintándote como alguien que ha perdido el compromiso con los negocios, distraído por un romance». La última palabra salió cargada de incomodidad. «Necesitamos una estrategia inmediata», insistió uno de los abogados. «Tal vez sería prudente adoptar un perfil más discreto por ahora, menos apariciones públicas con la señorita Orlova, un regreso visible a tu rutina anterior». Mateo sacudió la cabeza irritado. «No voy a fingir ser alguien que ya no soy para aplacar a accionistas nerviosos o derrotar a Figueroa. Debe haber otra manera». La creciente tensión en la empresa comenzó a desbordarse en su relación. Mateo llegaba a casa exhausto, preocupado, a menudo incapaz de separar los problemas profesionales de la vida personal. Clara, por su parte, luchaba por equilibrar su propio renacimiento intelectual con el apoyo que sentía que debía ofrecer. «Tal vez debería alejarme por un tiempo», sugirió una noche después de una discusión particularmente difícil. «Darte espacio para resolver esta situación sin la complicación adicional de mi presencia». Mateo la miró con incredulidad. «Tú no eres una complicación, Clara. Eres lo único que me mantiene cuerdo en medio de este caos. Pero es por mi causa que este caos comenzó. Si no nos hubiéramos...» «No, no hagas eso». Tomó sus manos con fuerza. «No permitas que Figueroa ni nadie más nos convierta en los villanos de nuestra propia historia. Lo que tenemos es real, es valioso y vale la pena luchar por ello». Las palabras eran sinceras, pero ambos sentían el peso de las circunstancias. La presión externa amenazaba con corroer la preciosa conexión que habían construido. Fue Dmitri quien una vez más ofreció la perspectiva que necesitaban. «En toda la gran literatura rusa», dijo durante una cena silenciosa, «los personajes se enfrentan a elecciones imposibles. Pero lo que los hace verdaderamente heroicos no es elegir correctamente, es elegir auténticamente, de acuerdo con quienes son realmente». Miró de Mateo a Clara. «Ustedes se enfrentan a una elección ahora. No entre el amor y el trabajo, o entre la seguridad y el riesgo, sino entre ser fieles a ustedes mismos o ceder a las expectativas externas». Las palabras del viejo profesor quedaron suspendidas sobre ellos, cargadas de verdad. Esa noche, mientras observaba a Clara dormir, Mateo tomó una decisión. No sería fácil, ni garantizaría el éxito, pero sería auténtica. Fiel al hombre en el que se estaba convirtiendo, no al que el mundo esperaba que fuera. A la mañana siguiente, antes de irse a la oficina, besó a Clara con una intensidad que la sorprendió. «Confía en mí», susurró. «Pase lo que pase hoy. Recuerda que elegí esto. Nos elegí a nosotros, con plena conciencia». Clara sintió un escalofrío de aprensión. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que debería haber hecho desde el principio. Ser completamente honesto conmigo mismo y con todos a mi alrededor». El enigma en sus palabras la dejó inquieta durante todo el día. Más tarde, descubriría lo que Mateo realmente había planeado y cómo esa decisión lo cambiaría todo para siempre. La sede de Valente Holdings bullía de rumores esa mañana. Mateo había convocado una reunión extraordinaria del consejo, exigiendo la presencia de todos los directores y principales accionistas, incluido Leandro Figueroa, que ahora poseía casi una cuarta parte de las acciones de la empresa. Cuando Mateo entró en la sala de reuniones, todos guardaron silencio. Llevaba un traje impecable, pero su expresión tenía algo diferente, una serenidad que contrastaba con la tensa atmósfera a su alrededor. «Buenos días a todos. Agradezco su presencia con tan poca antelación. Como saben, nos enfrentamos a una situación inusual.
El señor Figueroa ha estado adquiriendo sistemáticamente acciones de nuestra empresa en un claro intento de tomar el control. Figueroa se inclinó ligeramente, sin perder su sonrisa cínica. Solo estoy ejerciendo mis derechos como inversor, Mateo. Nada personal, solo negocios. Discrepo. Es enteramente personal. Mateo mantenía la calma, pero había acero en su voz. Tu estrategia es clara. Explotar lo que percibes como mi vulnerabilidad actual. Cuestionar mi liderazgo basándote en mi vida personal, no en los resultados financieros. Mateo entonces presentó las impresionantes cifras del último trimestre, el acuerdo cerrado con los chinos y la próxima adquisición de la constructora atlántica. Según cualquier métrica objetiva, mi liderazgo sigue siendo eficaz. Lo que ha cambiado es solo mi vida personal y la percepción que algunos tienen sobre ella. Un cambio bastante significativo, ¿no crees?, provocó Figueroa. El infalible Mateo Valente, enamorado de una camarera con 1900 ambiciones literarias. Una historia encantadora para las telenovelas, pero preocupante para los inversores serios. Para sorpresa de todos, Mateo sonrió. Durante 15 años dirigí esta empresa como una extensión de mí mismo. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Sacrifiqué relaciones, salud, momentos que nunca volverán. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Conocer a Clara Orlova me hizo cuestionar verdades que consideraba absolutas. Me hizo darme cuenta de que había construido una vida desequilibrada basada en valores incompletos. Mateo entonces anunció una reestructuración profunda, políticas concretas de equilibrio entre la vida profesional y personal para todos los empleados, la creación de la Fundación Dmitry Orlov para la democratización de la literatura y un programa de participación accionaria para empleados de todos los niveles. Estas no son medidas de alguien que ha perdido el enfoque en los negocios. Son decisiones estratégicas de alguien que ha expandido su visión de lo que una empresa puede y debe ser en el siglo XXI. Isabel Valente, que observaba discretamente desde el fondo de la sala, declaró: como accionista significativa y miembro del Consejo, apoyo íntegramente estas propuestas y sugiero una votación inmediata. La votación fue tensa, pero las propuestas fueron aprobadas por un estrecho margen. Figueroa se levantó, su sonrisa ahora forzada. Impresionante maniobra, Mateo. Transformar una crisis personal en una revolución corporativa. Pero no creas que esto ha terminado. Mateo le tendió la mano en un gesto conciliador. Tus acciones son bienvenidas, Leandro, y tu vigilancia también. Creo genuinamente que estos cambios beneficiarán a todos los accionistas a largo plazo, incluido a ti. Al llegar al apartamento de los Orlov esa noche, Mateo encontró a Clara y Dmitry viendo el noticiero económico que ya se hacía eco de la reunión de esa mañana. Podrías haberme avisado, dijo Clara, apagando la televisión. No, estaba seguro de si lo lograría hasta el último momento, explicó Mateo. La fundación con mi nombre fue toda una sorpresa, comentó Dmitry. Los periodistas ya me han llamado 3 veces hoy. Tu trabajo como traductor y profesor merece ser honrado y continuado, respondió Mateo. Y me gustaría que ambos participaran activamente. De hecho, miró a Clara, esperaba que consideraras dirigir la fundación. Clara, nadie entiende mejor la misión de democratizar la literatura. La propuesta la tomó desprevenida. Pero no tengo experiencia administrativa y todavía estoy trabajando en mi libro. Sería a tu tiempo, a tu manera. Necesitamos a alguien con visión, conocimiento y una pasión genuina por el tema. Clara miró a su padre, que asintió. Considéralo, hija. Sería una oportunidad para materializar muchas de las ideas que hemos discutido a lo largo de los años. Después de un momento de reflexión, Clara respondió: voy a pensarlo. En las semanas siguientes, la vida asumió un ritmo diferente. Clara finalmente aceptó dirigir la fundación, pero con condiciones claras.
autonomía total en las decisiones editoriales y culturales, y un consejo diversificado. Su libro sobre la literatura rusa en Argentina estaba casi terminado. Mateo implementaba gradualmente los cambios prometidos en la empresa, delegando más responsabilidades y estableciendo límites claros entre el trabajo y la vida personal. La salud de Dmitri se había estabilizado y pasaba largas horas asesorando a Clara sobre la fundación y discutiendo literatura con Mateo. Una tarde, mientras caminaban por el Parque 3 de Febrero, Mateo y Clara discutían los planes para el lanzamiento oficial de la fundación. De repente, Mateo se detuvo. «Clara, hay algo que he estado considerando durante semanas». Del bolsillo de su abrigo sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. «No es un anillo ostentoso, lo prometo. Sé que lo detestarías». Cuando abrió la caja, reveló un simple anillo de oro, blanco con un zafiro azul profundo. Era de mi abuela materna. Mi madre lo guardó para la persona adecuada. Clara miraba el anillo con una expresión indescriptible. «¿Me estás pidiendo matrimonio? Te estoy pidiendo que construyamos una vida juntos, de la manera que tenga sentido para nosotros, no siguiendo expectativas externas». «Sí», respondió Clara sin dudar. «Sí, quiero construir una vida contigo. Sí, quiero enfrentar lo que venga a tu lado». La noche del lanzamiento del libro y de la inauguración oficial de la Fundación Dmitri Orlov, el salón principal de la Biblioteca Nacional estaba repleto. Dmitri, en una silla de ruedas pero elegantemente vestido, recibía homenajes de traductores y académicos. Isabel Valente conversaba animadamente con profesores universitarios sobre posibles colaboraciones. Cuando Clara subió al escenario para presentar la fundación, el silencio fue inmediato. La literatura no es un lujo reservado a unos pocos privilegiados. Es un derecho humano, fundamental. El derecho a acceder a historias que nos ayudan a comprender el mundo y nuestro lugar en él. Su voz firme resonaba por el salón. La Fundación Dmitri Orlov nace con una misión clara: democratizar el acceso a la literatura en todas sus formas. Cuando terminó su discurso, invitó a Mateo al escenario. Muchos de ustedes conocen mi historia con Clara a través de los periódicos. La mayoría de esas versiones son simplistas. El rico empresario y la camarera intelectual. Una historia de amor improbable, casi cinematográfica. Hizo una pausa mirando a Clara. La verdad es mucho más profunda. Clara no me salvó de mi vida vacía de sentido. Me desafió a cuestionar mis propias elecciones, mis valores, mis prioridades. Mateo se dirigió al público. Lo que celebramos hoy es la posibilidad de transformación individual y colectiva. La posibilidad de que mundos aparentemente separados puedan encontrar puntos de conexión significativos. Cuando el evento terminó, Mateo, Clara y Dmitri observaban el salón casi vacío. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. «Ahora continuamos, un día a la vez, construyendo algo significativo juntos». «Me gusta esa idea», murmuró ella. «Construir algo significativo». Dmitri carraspeó teatralmente. «Si ustedes dos van a continuar con este romanticismo azucarado, voy a necesitar más vodka». Mientras dejaban la biblioteca, Mateo sintió una paz que raramente había experimentado antes. La tranquilidad de una vida alineada con valores auténticos. El futuro traería desafíos. La disputa por el control de la empresa continuaría. Habría resistencias a los cambios que proponía, pero juntos, el empresario que había aprendido el valor de la cultura y la intelectual que había descubierto el poder de la acción concreta, enfrentarían lo que viniera un día a la vez, construyendo puentes entre mundos, redefiniendo lo que significaba vivir una vida exitosa. Una vida donde el éxito no se mide solo por logros externos,
sino por el coraje de ser auténticamente quien se es, incluso cuando eso significa transformarse por completo. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Mateo y Clara haya tocado sus corazones. Una historia que nos recuerda que las verdaderas transformaciones comienzan cuando cuestionamos nuestras prioridades y abrimos espacio para conexiones genuinas. Para continuar este viaje de narrativas emocionantes que exploran la profundidad de las relaciones humanas, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Dejen su comentario contándonos qué momento los emocionó más y compartan con amigos que aprecian historias sobre amor y transformación personal. Cada semana traemos nuevas narrativas que, como esta, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Hasta nuestro próximo encuentro.